Antes de empezar, quiero aclarar algo importante sobre dos términos que suelen confundirse mucho: la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es esa sección de Internet que no aparece en las búsquedas normales y a la que puedes acceder mediante navegadores especiales como Tor. En ella se encuentran cosas muy ilegales, desde venta de drogas hasta trata de personas o sicarios. Por otro lado, la Dark Web abarca todos esos espacios que quedan fuera del acceso común, como páginas militares o redes que no forman parte de la Internet convencional que todos usamos. Con eso en mente, déjenme contarles cómo terminé metido sin querer en uno de esos rincones oscuros de la red. Mi nombre es Daniel, soy técnico en informática y me dedico a ayudar a empresas y usuarios particulares a mantener sus computadoras funcionando sin problemas. Me encargo de resolver fallas de conexión, instalar programas y todo lo que la gente necesite. He escuchado historias de todo tipo en mi trabajo y a veces me pregunto cómo hay personas que conviven con conocimientos tecnológicos tan avanzados. Un día recibí una llamada de una empresa local que estaba bastante molesta porque su internet no funcionaba y creían que tenían un virus. Pensé que sería algo simple, como un cable desconectado. Cuando llegué, la persona que me atendió no paraba de hablar sobre hackers, su aversión a Windows y lo vulnerable que es ese sistema operativo. Lo típico que escuchas en este trabajo. Me llevó hasta su computadora, saqué mi portátil y empecé a trabajar. Me deseó suerte y se fue a lo suyo. Al abrir el navegador no había página de inicio y cuando intenté entrar a google.com, apareció un error 40025. Algo no cuadraba, así que fui al panel de redes y vi que la computadora estaba desconectada. Busqué redes disponibles y vi varias, pero todas protegidas con contraseña. No creía que el cliente tuviera la clave. Saqué una herramienta para intentar descifrar las contraseñas y restaurar la conexión. Mientras esperaba, noté que había una red abierta con un nombre extraño, una cadena de números y letras sin sentido. Pensando que no haría daño, me conecté para investigar un poco de dónde venía esa red. Pero ahí empezaron los problemas. Al principio todo parecía normal, pero de repente mi computadora se congeló por un instante. Algo raro porque no es común que eso pase. Pensé que era solo una conexión lenta y seguí trabajando. Sin embargo, unos minutos después volvió a ocurrir, y luego otra vez. Empecé a sospechar que esa red no era tan inofensiva como parecía. Las cosas se pusieron más extrañas. La pantalla empezó a parpadear y, de repente, el navegador se abrió solo. Eso fue la señal para que me alertara de verdad. Temí haber descargado algún tipo de malware al conectarme a esa red desconocida. Intenté cerrar el navegador y desconectarme, pero era como si mi computadora estuviera atrapada. No respondía a ningún comando para desconectarse, aunque todo lo demás funcionaba con normalidad. Justo cuando pensaba en reiniciar, el navegador se abrió otra vez, pero esta vez apareció un cuadro de chat con un mensaje: «Quiero hablar contigo ahora». Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué pensar. Pensé que tal vez era un bot de inteligencia artificial intentando iniciar una conversación, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy mal. Entonces llegó otra advertencia en el mensaje: «Tienes que salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». No sabía qué hacer, pero algo dentro de mí me impulsó a responder. La respuesta que recibí fue escalofriante. El programa empezó a mostrarme información personal. Mi nombre completo, dirección, número de teléfono, detalles de mi tarjeta bancaria e incluso las direcciones de mis padres. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies y me quedé paralizado de miedo por un momento. Pero lo peor estaba por llegar. El mensaje siguiente decía: «No me mires así, tu cámara está encendida. Deberías apagar esto o vas a ver algo que te hará arrepentir». De repente, mi pantalla se llenó de imágenes horribles, las peores que alguien podría imaginar. Cuerpos mutilados, rituales macabros, escenas de canibalismo y videos de suicidios masivos. Mi corazón latía acelerado y todo mi cuerpo temblaba de puro pánico. Con todo ese horror en pantalla, no pude aguantar más. Presioné con fuerza el botón de encendido y apagué la computadora de inmediato. Salí corriendo hacia el baño, donde vomité varias veces, empapado en sudor frío y con la mente completamente en blanco. Me tomó casi media hora recuperarme y aún así me costaba acercarme otra vez a cualquier dispositivo.
Cuando volví al lugar donde estaba la computadora del cliente, vi que seguía conectada a esa red misteriosa y todo parecía funcionar perfectamente. Justo en ese momento, el cliente regresó y me agradeció por haber arreglado su conexión a Internet. No dije nada, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás, con la sensación de que había tocado algo que nunca debía haber tocado. Esa fue sin duda la experiencia más aterradora que he vivido en mi trabajo y una lección clara de lo que jamás debo volver a hacer, adentrarme en ese lado oscuro de la red. Me llamo Leo, tengo 26 años y estoy completamente enganchado a Internet. Para mí es como un universo alternativo donde la gente juega, trabaja, se divierte, estudia, investiga, comparte ideas, compra, vende y hace un montón de cosas más. A veces incluso ocurren eventos importantes en lo que llamamos la realidad. Pero como en cualquier espacio enorme y complejo, Internet también tiene sus zonas oscuras, y la más inquietante es la Deep Web. La Deep Web es la sección más siniestra de la red, una enorme masa oculta de datos de la que solo percibimos una pequeña fracción. La mayoría de las personas ni siquiera saben que la web profunda representa un porcentaje enorme del contenido total en línea. Desde que supe de su existencia, quise descubrir qué había ahí, a pesar de las muchas advertencias que escuché. Después de meditarlo, decidí aventurarme. Entré directo al nivel 3, donde empiezan las cosas prohibidas, sitios tan extraños que ni siquiera los motores de búsqueda pueden detectarlos, y donde no basta copiar y pegar una URL para encontrar lo que buscas. En ese nivel encontré todo tipo de páginas, algunas perturbadoras, otras absurdas, muchas abandonadas desde hace más de una década, y también material protegido por derechos de autor o desaparecido de la web convencional. Vi mercados de armas, drogas, instrucciones para fabricar bombas, y contenidos claramente ilegales, como videos y fotos de crímenes reales. Se decía que en el nivel anterior ya había gore, pero aquí era mucho más extremo. Asesinatos en vivo, criminales actuando frente a una audiencia, y hasta tráfico de órganos humanos. Lo más macabro que puedas imaginar estaba ahí. Sin embargo, después de un rato, la intensidad me empezó a cansar y decidí avanzar al siguiente nivel. En el nivel previo había cosas delicadas para gobiernos, pero en este nuevo nivel hallé secretos militares sobre proyectos horribles y armas cibernéticas que algunos países mantienen ocultas. Como soy muy curioso, abrí uno de esos videos llamados de la cámara roja y vi a un joven de no más de 20 años siendo asesinado. El chico suplicaba por su vida, decía tener familia y que nunca había hecho daño a nadie. Pero fue inútil. Antes de matarlo, los espectadores recibieron una encuesta preguntando si debía salvarse, y aunque yo voté porque sí, la mayoría no estuvo de acuerdo. En segundos, el asesino le cortó el cuello de un solo tajo. La cámara se acercó a sus ojos mientras intentaba cubrirse la herida, pero no había nada que hacer. Todo terminó rápido, las luces se apagaron y entraron hombres a limpiar. Me sentí tan mal que decidí parar y subir al siguiente nivel, donde esperaba encontrar solo secretos de estado y datos que nadie debería conocer. Lograr entrar a ese nivel fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Apenas logré iniciar sesión, mi computadora se reinició de forma repentina, sin que apareciera nada extraño en la pantalla ni se cortara la energía. Cuando el equipo volvió a encender, noté que mi disco duro había sido completamente borrado. En el escritorio solo quedaba un archivo de texto, como si alguien quisiera que lo viera. Sin pensarlo, abrí ese archivo y encontré un mensaje corto, pero aterrador. No vuelvas a intentarlo. El miedo me paralizó y no volví a entrar a la Deep Web durante varios días. Aproveché ese tiempo para reinstalar todo desde una copia de seguridad que tenía guardada. Pensé que perder todos mis datos era lo peor que podía pasar, pero estaba equivocado. Unos días después, la curiosidad me atrapó de nuevo y decidí intentar entrar otra vez usando Tor. Accedí al primer enlace que encontré en la Deep Web, sabiendo que no estaba en un nivel muy profundo. Sin embargo, mi computadora volvió a reiniciarse sola y, otra vez, todos mis datos desaparecieron. Esta vez no apareció ningún mensaje en el escritorio, pero me di cuenta de que me habían bloqueado el acceso a la Deep Web desde mi equipo para siempre. 20 minutos después de reiniciar y formatear sonó el timbre. Pregunté quién era desde el intercomunicador, pero nadie respondió. Bajé a la puerta del edificio, pero no había nadie. Solo encontré un sobre justo debajo de la puerta.
El sobre no tenía remitente ni ninguna inscripción, pero sentí que estaba destinado para mí. Volví a mi apartamento, me senté en la alfombra y abrí el sobre. Lo que encontré adentro me heló la sangre. El mensaje era claro y aterrador. Esto no es un juego, no lo hagas de nuevo, no nos hagas ir tras de ti. Al leer eso, mis manos empezaron a temblar y las lágrimas rodaron por mi cara. Quienquiera que fuera, sabía quién era, dónde vivía y lo que había estado haciendo. Para empeorar las cosas, junto al mensaje venía una foto tomada con mi cámara web, donde aparecía yo, y también imágenes de mi familia, amigos e incluso de mi hermana pequeña, que todavía estaba en el jardín de infantes. Desesperado, marqué a la policía, aunque no estaba seguro de qué decirles. Pero en el fondo sabía que no podrían ayudarme mucho. De repente, al mirar el reflejo en la pantalla de mi computadora, vi a un hombre encapuchado acercándose. Intenté reaccionar, pero ya era demasiado tarde. El tipo me agarró por la cabeza y me golpeó contra el teclado. Mientras me hacía daño, escuché su voz distorsionada decir: «Te dije que esto no es un juego». Todavía mareado y tratando de resistirme, sentí un pinchazo frío en el brazo. En cuestión de segundos, la somnolencia me invadió y me dejé llevar por lo que fuera que me habían inyectado. Cuando desperté, mi casa parecía estar en orden, pero algo estaba mal con mi computadora, no encendía. Al revisarla, me di cuenta de que le faltaban el procesador, la tarjeta gráfica y el disco duro. El hombre que me atacó había robado las partes más caras y dejado mi equipo hecho un desastre. En ese momento no me importó nada de eso. Estaba tan aterrorizado que pedí un traslado en el trabajo a otra ciudad. Desde entonces, jamás volví a entrar en la Deep Web y no creo que lo haga, sin importar a dónde me lleve el destino. El destino fue cruel conmigo, pero recordando cómo estuve a punto de perderlo todo, me doy cuenta de que, a pesar de todo, tengo la suerte de estar vivo. Desde aquel ataque, mi vida cambió por completo. Dejé atrás la curiosidad que me llevó a la Deep Web y me mudé a otra ciudad para intentar empezar de nuevo, alejado de ese mundo oscuro que casi me destruye. Aunque trato de seguir adelante, la experiencia sigue presente en mi mente. Sé que la Deep Web no es solo un lugar con secretos y riesgos virtuales, sino que también hay personas reales detrás, vigilando y dispuestas a actuar si te pasas de la línea. Aprendí a respetar los límites y a no subestimar lo peligroso que puede ser adentrarse en lo desconocido, especialmente cuando se trata de un universo tan vasto y oculto como Internet. Ahora, con la distancia y el tiempo, entiendo que a pesar de todo, tuve suerte de salir con vida y que la curiosidad puede ser un arma de doble filo. Mi mejor amigo Lucas había iniciado un pequeño canal en YouTube llamado Sabores con Lucas. Era un espacio donde él subía videos probando y comentando todo tipo de comidas y bebidas de diferentes lugares. Aunque no era un canal enorme, tenía alrededor de 11,000 seguidores, lo que para Lucas era suficiente para tomarse el proyecto con seriedad. Recuerdo muchas tardes en las que me sentaba en el asiento del copiloto de su coche, estacionado fuera de cámara, mientras él se preparaba para grabar un nuevo episodio. Siempre anunciaba con entusiasmo que iba a probar algo nuevo que había comprado ese día, y terminaba sus videos con su clásico gesto del pulgar hacia arriba o hacia abajo, acompañado de su frase: «Me encanta» o «lo detesto». Su energía positiva y su manera amigable de ser lo hacían muy querido por su público. Rara vez recibía comentarios negativos, y cuando aparecían, simplemente los ignoraba sonriendo. Pero, de repente, el canal de Lucas desapareció hace unos meses como si nunca hubiera existido. No tuve noticias suyas. Intenté llamarlo y pasé por su casa varias veces sin suerte. 7 días después del último video, preocupado por su silencio, decidí contactar a la policía. Los agentes revisaron su apartamento, pero no hallaron nada fuera de lo común. Sin embargo, una semana más tarde lo declararon oficialmente desaparecido. Días después, un paseador de perros encontró un cuerpo mutilado en las vías del tren cerca de la ciudad. La víctima estaba en un estado horrible, con cortes profundos en cabeza, brazos, torso y piernas, casi partido a la altura de la cintura. Los órganos estaban en un estado espantoso. Algunos faltaban por completo, y la autopsia no pudo determinar con claridad la causa de la muerte. Sin embargo, las heridas en el cuello parecían ser la causa principal. Más inquietante fue que al cuerpo le faltaban partes como el estómago y el corazón, y se notaban heridas como si alguien hubiera arrancado trozos de carne del pecho y espalda.
La policía concluyó que probablemente había sido atropellado por un tren de carga y que los daños adicionales se debían a animales salvajes. Fue identificado gracias a su dentadura y confirmaron que se trataba de Lucas. La escena era tan terrible que su madre decidió cremar sus restos. Estuve a su lado mientras el ataúd entraba en el horno, y las lágrimas no tardaron en brotar de ambos. Intenté seguir adelante. Empecé un nuevo trabajo y comencé a salir con alguien de la oficina, pero el vacío que dejó Lucas era enorme. Una noche, navegando por Reddit a altas horas, recibí un mensaje desde la cuenta de Facebook de Lucas. Al principio pensé que era un error, pero allí estaba, su foto de perfil sonriente y un mensaje con un enlace a un sitio web. Algo me decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Al hacer clic me llevó a un sitio en la Deep Web. La página mostraba un video con un fondo gris y un botón para reproducir. Al darle play, lo que vi me congeló. Era un video donde aparecía Lucas atado y amordazado, en una habitación fría y siniestra. Tenía miedo. Sus ojos estaban llenos de terror mientras alguien con una bata blanca y una máscara de carnicero se acercaba lentamente con un cuchillo enorme. La voz del hombre era fría y burlona, y comenzó a hablar como si estuviera presentando una macabra reseña gastronómica. El hombre con la bata blanca se detuvo frente a Lucas y dijo con voz despreocupada, casi burlona: «Hoy vamos a probar un manjar que en muchos países está prohibido, pero que aquí se considera un lujo exclusivo». Lucas, visiblemente aterrorizado, intentaba suplicar con los ojos, tratando de liberarse de las ataduras, pero el hombre solo sonreía sin compasión. Sostenía en una mano un cuchillo de carnicero y en la otra una varilla para afilar, que hacía chocar suavemente contra la hoja, produciendo un sonido metálico inquietante. El video mostraba a Lucas retorciéndose, intentando gritar aunque la mordaza le impedía hacerlo. La luz tenue de una bombilla colgante iluminaba la escena, resaltando el sudor frío que perlaba su frente. La cámara temblaba ligeramente, como si la persona que grababa estuviera disfrutando del momento. Luego, el hombre apartó la cámara brevemente y volvió con un balde metálico. Colocó la cabeza de Lucas sobre el borde de la mesa de acero inoxidable y sin previo aviso comenzó a cortar su garganta. La sangre brotó a borbotones, salpicando el balde y el suelo. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Sentí náuseas, vomité y me caí de la silla, dándome la vuelta para no mirar más. El sonido de la hoja cortando y los gritos ahogados seguían resonando en la habitación y me acurruqué temblando en un rincón, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Cuando el video terminó abruptamente, me levanté tembloroso y revisé la pantalla. La página en la Deep Web se había cerrado sola y la pestaña volvió a mostrar Reddit. Pero el mensaje de Facebook seguía ahí, con la misma imagen sonriente de Lucas y las palabras que él solía decir al terminar sus videos: «Me encanta» o «Lo detesto». No podía entender quién había enviado ese video ni por qué. ¿Era una broma macabra? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Desde ese momento, mi vida cambió para siempre. Después de esa noche, no pude dejar de pensar en ese video. Intenté olvidarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucas, atado y aterrorizado, volvía a mi mente. Sentía que algo no encajaba. La versión oficial de la policía sobre su muerte no tenía sentido. Comencé a investigar por mi cuenta, revisando cada rincón de la Deep Web que pudiera estar relacionado con aquel enlace. Lo que descubrí me heló la sangre. Había foros ocultos donde se hablaba de canales de YouTube desaparecidos, y se mencionaban personas que subían videos ilegales, de esos que nadie debería ver. Algunos usuarios comentaban que en esas páginas se vendían experiencias extremas y eventos exclusivos relacionados con violencia y rituales oscuros. En uno de esos foros encontré una referencia a un usuario con un nombre que me resultaba familiar: Slicer. Según decían, era alguien que capturaba víctimas para sus macabras revisiones gastronómicas, y que sus videos solo se distribuían en la Deep Web a grupos muy cerrados. Aterrorizado, recordé que el hombre del video llevaba una bata blanca y una máscara que me había parecido rara, con rayas rojas y negras, casi como un uniforme macabro. Cada noche, la línea entre la realidad y la pesadilla se iba difuminando más para mí. No sabía si lo que había visto era una grabación real o parte de una pesadilla diseñada para atormentarme. Sin embargo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados.
Si el canal de Lucas había terminado por una razón tan terrible, tenía que descubrir qué había pasado realmente y, sobre todo, quién era el responsable. Decidí profundizar más en la red oculta. Usé mis conocimientos para navegar entre los laberintos de la Deep Web, intentando no dejar rastro y sin levantar sospechas. La curiosidad y el miedo me empujaban al mismo tiempo. Encontré un pequeño grupo cerrado al que solo se accedía con invitación, donde se compartían videos similares al que recibí. Eran escenas de terror real, donde personas eran sometidas a rituales macabros y torturas que nadie debería presenciar. En uno de esos videos, aunque sin mostrar rostros claros, reconocí el lugar donde filmaban, la misma mesa de acero inoxidable y la bombilla colgante que vi en el video de Lucas. Empecé a buscar alguna pista que pudiera identificar al responsable o la ubicación. Encontré símbolos extraños y referencias a una vieja carnicería abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar que recordaba haber pasado alguna vez de camino a casa. Sin saber si era una locura, decidí que tenía que ir allí. No podía quedarme paralizado mientras la verdad se escondía en la oscuridad. Antes de salir, mandé mensajes a un par de amigos cercanos para contarles a dónde iba, en caso de que algo me pasara. La carnicería estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas cubiertas de grafitis. El olor a humedad y descomposición se sentía desde afuera. Sentí que mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba con una linterna y el teléfono listo para grabar. Al entrar, todo era un laberinto de sombras y restos oxidados. En una de las paredes, encontré rayadas unas letras que formaban una palabra: Slicer. De repente un ruido metálico detrás de mí me hizo girar bruscamente. Solo era una puerta que se cerró con el viento, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Avanzando con cuidado entre la penumbra de la carnicería, sentí cada vez más cerca una presencia que me helaba la sangre. El ambiente se volvía opresivo, como si las paredes mismas susurraran secretos macabros. De pronto, escuché un susurro detrás de una puerta metálica. La abrí lentamente y encontré una habitación pequeña, iluminada solo por una lámpara tenue. Allí, sobre una mesa de acero, estaba un dispositivo que reproducía videos en loop. Eran grabaciones como la de Lucas, víctimas atadas, atrapadas, en terror absoluto. Un escalofrío me recorrió cuando reconocí un detalle. En una de las paredes había un calendario con la fecha del día de la desaparición de Lucas marcada con una gran X roja. Entonces, una sombra se movió en el rincón. Sin tiempo para reaccionar, un hombre salió de las sombras. Llevaba la misma bata blanca, la máscara con rayas rojas y negras, y los guantes negros de goma. «Bienvenido», dijo con una voz fría. «Has encontrado mi santuario». Intenté retroceder, pero me atrapó rápidamente. No era un simple asesino, sino alguien que se deleitaba en el horror, y ahora yo era parte del juego. En un último esfuerzo conseguí enviar un mensaje de emergencia con el teléfono, pero él lo destruyó antes de que pudiera salir. No sé cuánto tiempo pasó, pero logré escapar por una puerta trasera, dejando atrás la carnicería y ese infierno. Con la ayuda de la policía, que llegó tras rastrear la señal de mi mensaje, el lugar fue allanado y encontraron evidencia que conectaba a Slicer con varias desapariciones y asesinatos. Nunca se supo con certeza qué fue lo que le pasó a Lucas antes de ese video, pero el horror de esa grabación y el misterio que envolvía su muerte quedaron grabados para siempre en mi mente. Desde entonces, evito la Deep Web y no vuelvo a abrir mensajes de cuentas que ya deberían estar muertas. Recuerdo claramente mis años en la secundaria, una etapa que entre mis compañeros se conocía como la era de la Deep Web. No sé exactamente cómo comenzó todo, pero pronto se volvió una obsesión colectiva. Todos se retaban unos a otros para adentrarse en esa parte oculta y peligrosa de Internet, y si alguien se negaba, lo llamaban cobarde y se convertía en el blanco de las burlas del día. Esa presión hacía que casi nadie quisiera quedarse fuera, y cada día alguien nuevo llegaba con relatos aterradores sobre lo que había descubierto en ese oscuro rincón digital. Se hablaba desde la existencia de macabras salas rojas, con transmisiones de crímenes espeluznantes, hasta la compra de objetos ilegales en sitios clandestinos como el famosísimo Silk Road. Prácticamente todos estaban involucrados, y aunque no quisieras, era como un rito de paso hacia lo más siniestro de la Deep Web. No pasó mucho antes de que el turno me tocara a mí.
Recuerdo con claridad el miedo que me invadió cuando mis amigos me desafiaron a explorar la Deep Web. En esa época ya estaba por terminar la secundaria y no me sentía cómodo con ese tipo de contenido perturbador. Dudaba si debía aceptar, pero sabía que si me negaba, sería la burla constante de mis compañeros. La presión era insoportable. Todos estaban inmersos en esa web oscura, así que finalmente me convencí de que no había razón para no intentarlo. Ese día decidí aceptar el reto. Descargué el navegador Tor, una herramienta necesaria para entrar a esa parte del Internet que no es accesible por medio de buscadores comunes como Google. La Deep Web es un lugar caótico y confuso, con sus propios motores de búsqueda poco intuitivos, como Notable y Torch, que la mayoría usa para navegar ahí. Pero si eres nuevo, es un verdadero laberinto, especialmente si no tienes idea de qué buscar. Sin embargo, había un sitio que mis amigos me recomendaron especialmente, la Wiki Oculta. Es como un catálogo que reúne enlaces a los sitios más populares dentro de la Deep Web, la forma más sencilla de orientarse ahí. Cuando finalmente accedí a esa wiki, me encontré con una lista enorme de enlaces hacia armas ilegales, drogas pesadas y contenido realmente perturbador, capaz de traumatizar a cualquiera. Había desde foros donde caníbales reales discutían sus macabras experiencias, hasta sitios donde se veía gente comiendo animales vivos y páginas donde se podía contratar a sicarios como si fueran simples servicios. Uno de los enlaces que más me impactó fue a un sitio llamado Human Experiments, experimentos humanos, conocido por mostrar videos de torturas y atrocidades con personas vivas. Algunas escenas eran tan horribles que no pude soportarlas y salí rápido de ahí. Mientras continuaba navegando, un enlace llamado Good Meat o meat10.com llamó poderosamente mi atención. Era conocido por contener videos extremadamente violentos y grotescos. Al entrar, vi imágenes que todavía me provocan náuseas, con escenas de niños maltratados y un video llamado The Divine Feast, donde alguien practicaba canibalismo en vivo. Cuanto más exploraba, más aumentaba mi sensación de repulsión y miedo, hasta que un video titulado True Eaters mostró a personas matando y devorando pequeños animales, a veces vivos. Estaba solo unos minutos en ese sitio y ya quería salir desesperadamente, pero la curiosidad me atrapaba. Entonces me topé con un video llamado Miss Necrophilia, que mostraba a una bailarina con un maquillaje oscuro alrededor de los ojos, una mirada vacía y perturbadora. Ella bailaba en una habitación con varios maniquíes que a simple vista parecían muñecos, pero había algo raro en ellos. Sus movimientos eran inquietantes y, al acercar la cámara, pude notar que no eran maniquíes normales, sino cuerpos humanos en estado de descomposición. Sentí un terror indescriptible. Fue en ese instante cuando mi mente comprendió que estaba frente a algo más oscuro y macabro de lo que jamás imaginé. Justo cuando intentaba asimilar lo que estaba viendo, apareció un mensaje en la pantalla, un chat anónimo dentro de la Deep Web que decía: «Has estado viendo mucho a Miss Necrophilia, amigo. Soy un gran fanático. ¿Sabías que acepta pedidos? Estoy seguro de que Mandy sería la candidata perfecta para su próximo baile. Después de todo, ella toma clases de ballet». Al leer ese nombre, sentí que un puñal me atravesaba el pecho. Mandy era el nombre de mi hermana menor, una niña de 11 años que justamente tomaba clases de ballet los martes, miércoles y viernes. La fecha era 4 de marzo de 2009, un miércoles. Mi corazón latía tan rápido que sentí que explotaría. Un miedo paralizante recorrió todo mi cuerpo. Inmediatamente marqué a la policía, pero no me tomaron en serio, pensaron que era una broma. Desesperado llamé a mi mamá para preguntarle dónde estaba Mandy. Ella me respondió que la escuela ya había terminado y que la había dejado en sus clases de ballet. Le pedí que llamara a la escuela de ballet para verificar, y para mi horror le dijeron que Mandy no estaba allí. Sentí que el mundo se me venía encima. Corrí hacia la escuela de ballet para buscar respuestas. Llegué jadeando y con miedo, y apenas pude contarle a mi mamá todo lo que había visto en la Deep Web. Su reacción fue una bofetada, algo que jamás antes había ocurrido entre nosotros. Sé que la merecía, pues por mi imprudencia había puesto en peligro a mi hermana. Ella, con lágrimas en los ojos, llamó al 911 para reportar la desaparición. Pero las autoridades dijeron que debíamos esperar entre 24 y 48 horas para hacer una denuncia formal. Mi mamá insistió y, gracias a un amigo que tenía en la policía, lograron que comenzaran la búsqueda de inmediato.
En cuestión de horas, la ciudad estaba llena de fotos de Mandy y equipos de búsqueda recorriendo las calles. Cada minuto que pasaba mi angustia crecía y mi imaginación me hacía pensar en lo peor. Pasaron horas y horas, la noche cayó y el cansancio se apoderó de todos, cuando por fin recibimos la noticia. Habían encontrado a Mandy. Corrimos al lugar señalado y ahí estaba ella, a salvo, aunque bajo los efectos del cloroformo, según los paramédicos. Cuando le preguntamos qué había ocurrido, Mandy no recordaba mucho, todo estaba borroso en su mente, pero hubo algo que sí pudo decirnos mirándome a los ojos. Él me dijo que te diera saludos, dile a Howie que le mande saludos. Me quedé helado. Esa frase era demasiado extraña y el terror volvió a apoderarse de mí. La noticia del secuestro y la recuperación de Mandy causó conmoción en todo el pueblo. Nuestra familia quedó completamente sacudida, y por precaución, nos mudamos temporalmente a la casa de mi abuela mientras las autoridades reforzaban la seguridad en nuestro hogar. Los detectives me interrogaron varias veces. Les conté todo lo que había hecho en la Deep Web, cómo había navegado por ese oscuro mundo digital. Sin embargo, ellos me dijeron que eso no era lo más relevante. Los atacantes probablemente tenían la capacidad de rastrear mi dirección IP o incluso acceder a la cámara de mi computadora, gracias a sus habilidades como hackers. Intentaron seguir la pista del hombre que había secuestrado a mi hermana, pero fue como buscar una aguja en un pajar. La Deep Web es un territorio casi imposible de rastrear, lleno de capas y anonimatos, y parecía que el secuestrador se había esfumado en la nada. También intentaron ubicar a la mujer de los videos perturbadores, pero al iniciar la investigación, su contenido había desaparecido por completo, borrado sin dejar rastro. Cuando volví a la escuela después de todo ese caos, escuché que la obsesión con la Deep Web había disminuido bastante. Los profesores y autoridades habían intensificado las advertencias para que nadie se metiera en esos lugares. Por nuestra parte, la familia tuvo que pasar por un proceso largo y doloroso para superar lo sucedido. Mi mamá decía que me había perdonado, pero yo sabía que jamás podría perdonarme a mí mismo por todo el sufrimiento que había causado. Así que, a quienes escuchen esta historia, les dejo una advertencia. Manténganse alejados de la Deep Web. Puede parecer un mundo excitante y misterioso al principio, pero un solo clic puede cambiar tu vida para siempre y dejarte marcado de una manera que no imaginas. Después de todo lo ocurrido, mi vida cambió para siempre. Ya nada fue igual. El miedo y la culpa me acompañaban a cada paso. Cada vez que veía a Mandy, recordaba lo cerca que estuvimos de perderla, y el peso de mi decisión de entrar a la Deep Web me oprimía el pecho. Las noches eran las peores. No podía dejar de pensar en ese video y en la mirada vacía de Miss Necrofilia, en los cuerpos que parecían maniquíes, y en ese mensaje aterrador con el nombre de mi hermana. A veces sentía que alguien nos vigilaba, que ese mundo oscuro aún estaba cerca, acechando. La policía siguió investigando, pero nunca encontraron al responsable. Era como si la Deep Web fuera un agujero sin fondo donde las peores atrocidades podían esconderse sin dejar pistas. Con el tiempo, la escuela reforzó las medidas para evitar que otros estudiantes cayeran en lo mismo que yo. Organizaron charlas, talleres y campañas para alertarnos sobre los peligros reales que acechaban en Internet. Mis amigos también cambiaron. Algunos dejaron de buscar esos retos peligrosos, otros simplemente se alejaron. Yo, por mi parte, juré que jamás volvería a acercarme a ese mundo oscuro. Pero, aunque intentaba seguir adelante, la experiencia me había marcado profundamente. La curiosidad que me llevó a entrar en la Deep Web casi destruye a mi familia y me enseñó que hay cosas que es mejor no descubrir. Después de aquel episodio, mi vida dio un giro radical. Lo que comenzó como una simple curiosidad, un reto con amigos, terminó por convertirse en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. La experiencia con la Deep Web me dejó cicatrices que no se ven, pero que pesan todos los días. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de esos videos espantosos, especialmente el de Miss Necrofilia y sus bailes macabros con los cuerpos que parecían muñecos, pero que en realidad eran cadáveres en descomposición. Esa mezcla de fascinación y horror no me dejaba en paz, como si algo en mí hubiera cambiado para siempre. Mandy, por su parte, aunque estaba sana y salva, parecía cargar con un silencio profundo. No hablaba mucho sobre lo que había vivido, pero podía ver en sus ojos que algo dentro de ella también había quedado fracturado.
Mis padres estaban destrozados. Mi madre, en especial, vivía con una ansiedad constante mirando cada detalle, cada sombra, como si el peligro acechara a la vuelta de la esquina. La policía siguió con las investigaciones durante meses. Intentaron rastrear el origen del video, el lugar donde se habían grabado esas atrocidades, y quién estaba detrás de Miss Necrophilia. Pero la Deep Web es como un laberinto sin salida. Los sitios cambian de dirección, los usuarios usan identidades falsas, y cualquier rastro se pierde en segundos. Cada intento por parte de las autoridades parecía chocar contra un muro infranqueable de anonimato y oscuridad. Eso nos dejó a todos con una sensación de impotencia terrible. Había algo en ese mundo que iba más allá de nuestra comprensión, algo que no podíamos controlar ni siquiera con la ley de nuestro lado. En la escuela los rumores disminuyeron, pero nunca desaparecieron del todo. Algunos profesores organizaron charlas sobre los riesgos de la Deep Web, advertían sobre cómo no dejarse llevar por la curiosidad o la presión de grupo. Aún así, siempre había alguien que se animaba a buscar ese lado oscuro de Internet, impulsado por el morbo o la necesidad de encajar. Yo, por mi parte, me convertí en alguien reservado. Evitaba hablar mucho sobre lo ocurrido y me esforzaba en ocultar la culpa que sentía. Sabía que había puesto en peligro a mi hermana y a toda mi familia, y esa responsabilidad pesaba más que cualquier castigo. A veces me preguntaba cómo había llegado a involucrarme en algo tan peligroso. Era solo un chico, buscando aventuras y aceptación, sin imaginar que la curiosidad me llevaría a un lugar tan siniestro. Pero la verdad es que la Deep Web no es un juego ni un lugar para retos. Es un espacio donde las sombras de la humanidad se muestran sin filtro, donde se esconden los secretos más oscuros y los horrores que la mayoría preferiría ignorar. Mi experiencia me enseñó que hay cosas que no deben ser exploradas, porque una vez que las ves, es imposible borrarlas de la memoria. Y aunque la vida parecía continuar, en el fondo sabía que la sombra de ese mundo oscuro seguía allí, esperando, acechando detrás de cada pantalla. Pasaban los días y la sensación de peligro no desaparecía. Al contrario, se intensificaba. Cada vez que estaba solo, sentía que alguien o algo me observaba desde las sombras, como si la oscuridad de la Deep Web se hubiera colado en mi realidad. El miedo no era solo por lo que había visto, sino porque ahora sabía que había fuerzas invisibles que podían alcanzarme a mí y a mi familia. Cada vez que sonaba el teléfono o veía una notificación en mi computadora, mi corazón se aceleraba de inmediato. El mensaje anónimo que recibí en la Deep Web con el nombre de Mandy no fue una coincidencia, eso lo tenía claro. Sentía que alguien nos estaba vigilando, acechando, jugando con nosotros desde algún lugar remoto y siniestro. Empecé a notar pequeñas cosas extrañas en casa, objetos que no estaban en su lugar, ruidos leves que nadie más parecía escuchar, sombras fugaces que se movían en el borde de mi visión. En una ocasión vi una figura oscura reflejada en la ventana cuando estaba solo en mi cuarto, pero al girarme no había nadie. Mi mente me jugaba trucos, o eso quería pensar, pero el terror real era que quizás no era mi imaginación. La paranoia creció tanto que empecé a revisar todas las conexiones de Internet, a desconectar cámaras y micrófonos, temeroso de que alguien pudiera entrar a través de ellos y espiarnos. No podía dormir sin la luz encendida y siempre con el teléfono en la mano, listo para llamar a ayuda si algo pasaba. Mi familia también vivía en ese estado de alerta constante. Mamá apenas podía dormir y papá intentaba mantener la calma, pero se le notaba el cansancio en la mirada. Mandy, que antes era una niña alegre, ahora se mostraba retraída, como si un peso invisible aplastara su espíritu. Un día, mientras revisaba el historial de navegación en mi computadora, apareció un nuevo mensaje encriptado que no había visto antes. Era una invitación para un chat privado en la Deep Web, con un nombre que me heló la sangre: La Sombra del Tango. Era un nombre que recordaba perfectamente por ese video macabro de Miss Necrophilia, bailando con los cadáveres. No podía ignorar ese mensaje, aunque sabía que abrirlo podría ser un error fatal. Pero la mezcla de miedo y curiosidad me arrastró a hacer clic. Al instante la pantalla se llenó de imágenes perturbadoras que cambiaban rápidamente, fragmentos de videos, rostros cubiertos por máscaras, susurros inhumanos, y entre todo eso, flashes de la sala con los maniquíes humanos y esa bailarina de ojos vacíos. Mi cuerpo se paralizó,
y sentí que mi alma intentaba salir de mi cuerpo para huir de esa pesadilla digital. La sensación era tan real que temí que, de algún modo, esos horrores se estaban infiltrando en mi mundo. La línea entre lo virtual y lo real se había desdibujado, y ya no sabía en qué lado estaba seguro. El terror no solo me consumía a mí, sino que comenzó a afectar a quienes me rodeaban. Un día, Mandy desapareció de nuevo, esta vez por unas horas, sin explicación. La ansiedad de mi madre explotó, y las noches se volvieron un infierno de vigilias, llamadas a la policía y rezos desesperados. El pánico había tomado control total de nuestras vidas. La Deep Web, que para muchos era solo un mito o un lugar remoto y lejano, se había convertido en nuestra pesadilla diaria, un monstruo invisible que podía atacar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cada vez que intentaba dormir, veía la imagen de Miss Necrophilia acercándose lentamente, con esos ojos sin vida, invitándome a un baile macabro del que no podía escapar. La desaparición de Mandy encendió una alarma definitiva. La policía redobló esfuerzos, pero el rastro parecía evaporarse como humo entre las sombras de la Deep Web. Mientras tanto, la tensión en casa se volvió insoportable. La paranoia nos consumía a todos, y el miedo ya no era solo una sensación, era una presencia palpable, constante. Una noche, mientras revisaba desesperadamente la computadora, recibí un nuevo mensaje, un video en vivo. Mi corazón se detuvo al ver que era la transmisión de La Sombra del Tango. Ahí estaba ella, Miss Necrophilia, bailando entre los cadáveres putrefactos, con los ojos vacíos clavados en la cámara. De repente, la imagen se enfocó en una figura pequeña, encapuchada y atada, con una voz débil que pronunció mi nombre. Era Mandy. Sentí que me arrancaban el alma mientras el video terminaba abruptamente y la pantalla se quedó negra. Llamé a la policía con voz temblorosa. Les di toda la información, pero sabían que estábamos en una carrera contra un enemigo invisible, casi imposible de rastrear. Días después, una llamada anónima nos indicó la ubicación de un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Sin más opciones, fuimos con la policía. Allí, entre la penumbra y el hedor a muerte, encontramos a Mandy. Estaba débil, aterrada, pero viva. Su rescate fue un milagro, aunque la pesadilla no terminó ahí. Los horrores de la Deep Web nos dejaron cicatrices invisibles, miedos que no se borran, y una lección terrible. No todos los lugares ocultos en Internet deben ser explorados, porque algunas sombras no solo acechan en la red, sino que se pueden infiltrar en la vida real. ¿Sabías que solo entre el 10% y el 20% del contenido disponible en Internet es accesible desde buscadores como Google o Yahoo? Eso significa que la gran mayoría de la información, casi un 90%, está oculta a simple vista. Y cuando te sumerges en la parte más profunda de la red, conocida como la Deep Web, es cuando realmente te das cuenta del poder y el alcance que tiene Internet. Desde pequeños, mi mejor amigo Martín siempre fue un apasionado de las computadoras. Su papá tenía un pequeño taller donde reparaba todo tipo de aparatos electrónicos, así que cuando no estábamos en clases, solíamos pasar horas ahí, jugando con cables, placas madre y pantallas viejas. Un día, su papá consiguió una computadora usada a muy bajo precio. Estaba algo averiada, pero nos dijo que si lográbamos ponerla en funcionamiento, sería nuestra. Imagínate la emoción. Era un tipo genial, siempre nos motivaba con nuestras locuras tecnológicas. Después de una semana de investigar, leer libros técnicos y pasar tardes enteras en la biblioteca de la escuela, conseguimos que funcionara. Teníamos nuestra primera computadora propia. Teníamos solo 16 años y en ese entonces, Internet era algo todavía nuevo para muchos. Cada segundo libre lo pasábamos conectados, explorando páginas, foros, redes sociales como MySpace y el recién lanzado Facebook. Fue en esa época cuando nos topamos por primera vez con algo que nos cambiaría la vida, la Deep Web. Si creías que lo más salvaje del Internet estaba en la superficie, prepárate para lo que hay debajo. La Deep Web es como un callejón oscuro al que no todos se atreven a entrar. No es que todo ahí sea ilegal, pero definitivamente es un lugar donde es mucho más difícil seguirle la pista a alguien. Siendo adolescentes con más curiosidad que sentido común, hicimos lo que cualquier par de chicos con tiempo libre haría: explorarla. Después de graduarnos de la preparatoria,
Martín y yo decidimos inscribirnos en la misma universidad comunitaria para estudiar ingeniería informática. Por suerte ambos fuimos aceptados, y como aún vivíamos con nuestros padres, la transición fue bastante fácil. Fue durante el tercer año que todo tomó un giro inesperado. A Martín se le ocurrió una idea que en ese momento nos pareció brillante: meternos de lleno en el mundo de la ciberseguridad y la piratería. Sabíamos que mucha gente era increíblemente crédula, y decidimos aprovechar eso. Creamos una página en la Deep Web que ofrecía, entre otras cosas, servicios de asesinos a sueldo. Sí, suena fuerte, pero no éramos realmente criminales. Aprendimos en una de nuestras clases que muchos delitos suceden en línea, y queríamos entender mejor cómo funcionaba esa parte oscura de la red. Montamos el sitio como si fuera una tienda legítima. Martín, bajo el alias de Lauren Brooks, se presentaba como el director ejecutivo ficticio. Yo, que usaba el nombre Eric Wells, era el supuesto jefe de finanzas. Inventamos perfiles falsos para los supuestos sicarios, agregamos reseñas ficticias de clientes satisfechos, e hicimos que todo luciera tan real que cualquiera con malas intenciones se lo tragaría. Al principio no pasaba mucho, como suele ocurrir con cualquier sitio nuevo en Internet, pero tras invertir algo de tiempo en promocionarlo dentro de ciertos foros ocultos, llegó el primer contacto. Una mujer llamada Denise Harper, ama de casa y madre de 4 hijos, quería venganza contra la amante de su esposo. Él le había estado siendo infiel durante más de un año, y ella quería que esa joven desapareciera del mapa. Para serte sincero, aunque habíamos creado ese sitio, no sabíamos qué hacer en realidad. La mujer hizo el depósito inicial y empezó a mandarnos todos los detalles del objetivo. Teníamos $4,000 en nuestra cuenta y un problema enorme en las manos. Martín y yo estábamos en una mezcla de euforia y puro pánico. Era como si estuviéramos dentro de una película, pero real. Y justo cuando tratábamos de entender cómo salir de eso, recibimos otro mensaje. Esta vez no era de alguien buscando venganza personal. Era de un grupo mucho más organizado, casi como una red criminal, que quería contratar un trabajo. Eliminar a un alto ejecutivo de una empresa muy conocida. No querían mancharse las manos y por eso buscaban tercerizar el servicio. Nos ofrecieron $5,000 por adelantado. Y ahí fue cuando el miedo nos golpeó de verdad. Martín y yo estábamos al borde de un colapso. Lo que comenzó como una especie de experimento curioso ahora se nos estaba saliendo completamente de control. Nunca pensamos que gente realmente peligrosa podría interesarse en nuestro sitio falso. Pero ahí estábamos, recibiendo depósitos reales de criminales auténticos. Sabíamos que si no hacíamos algo pronto, podríamos terminar metidos hasta el cuello. Así que luego de darle muchas vueltas, decidimos recurrir a alguien en quien confiábamos, el profesor de ciberseguridad de la universidad. Se llamaba Dr. Thomas Reddick, y sabíamos que había trabajado con cuerpos de seguridad en el pasado. Además, siempre nos había dado la impresión de ser un tipo honesto, aunque algo excéntrico. Fuimos a su oficina una tarde, con el corazón latiéndonos a 1000, y le contamos toda la historia desde el principio. Esperábamos un regaño, tal vez incluso una llamada a la policía. Pero para nuestra sorpresa, el profesor soltó una carcajada. «Chicos, esto es brillante», nos dijo entre risas. «No apruebo que hayan llegado tan lejos, pero lo que han hecho tiene un valor real. Podríamos usarlo como una trampa para atrapar criminales». Nosotros no sabíamos si reír o llorar. Lo único que queríamos era salir de ese lío antes de que alguien terminara herido, o que nos rastrearan. El profesor hizo unas llamadas esa misma noche. A la mañana siguiente ya teníamos noticias. La unidad de delitos informáticos del gobierno estaba interesada en tomar control del sitio. Lo usarían como señuelo para capturar a individuos peligrosos que frecuentaban ese rincón de la Deep Web. Y aquí viene la parte loca. Nos dijeron que podíamos quedarnos con el dinero que habíamos recibido hasta el momento. Tanto el pago de Denise Harper como el adelanto del grupo criminal. Claro que eso no nos tranquilizaba del todo. A fin de cuentas, estábamos quedándonos con dinero que pertenecía a personas que probablemente no se lo iban a tomar con calma. Especialmente ese supuesto sindicato que quería ver muerto a un ejecutivo millonario. A Denise podíamos imaginárnosla como una mujer desesperada, pero el otro grupo, eso era otro nivel.
Durante los primeros días tras entregar el sitio, todo ocurrió muy rápido. El equipo de delitos informáticos comenzó a rastrear las conexiones, interceptar mensajes y en menos de una semana lograron desmantelar por completo esa red criminal que nos había contactado. Incluso Denise, la mujer despechada, fue arrestada tras revelarse su intento de contratar un asesinato. Lo que nos dejó completamente en shock fue que, aunque el caso parecía resuelto, el sitio seguía recibiendo mensajes. Nuevos interesados seguían cayendo en la trampa como si fuera una tienda real. Lo que habíamos construido sin darnos cuenta se estaba convirtiendo en una poderosa herramienta de captura. A raíz del éxito que tuvo esa primera operación, el Departamento de Delitos Informáticos nos hizo una propuesta inesperada. Querían que creáramos más sitios como ese, adaptados para otras secciones de la Deep Web. De ese modo, podrían seguir rastreando, identificando y atrapando a personas con intenciones criminales. Aceptamos. Durante el último año antes de graduarnos, trabajamos de cerca con ellos, creando páginas trampa que simulaban ofrecer todo tipo de servicios ilegales. Y, sorprendentemente, seguíamos recibiendo pagos constantes de gente dispuesta a cometer atrocidades. Nosotros ya no operábamos nada por cuenta propia, claro, pero todo el sistema seguía funcionando con nuestra estructura inicial. Han pasado 14 años desde aquella primera computadora vieja que arreglamos en el taller del padre de Martín. Hoy en día, tanto él como yo seguimos colaborando con distintas agencias de seguridad en operaciones encubiertas dentro de la Deep Web. Gracias a eso, se ha logrado capturar a decenas de delincuentes, detener planes violentos antes de que ocurran y desmantelar redes que ni siquiera imaginábamos que existían. Además, sí, todo esto nos ha dado una vida cómoda, un ingreso estable, reconocimiento profesional y la tranquilidad de saber que, al final del día, estamos usando nuestras habilidades para algo que realmente vale la pena. Así que, si alguna vez estás navegando por la Deep Web y te topas con una página sospechosamente profesional que ofrece servicios oscuros, piensa 2 veces antes de hacer clic. Podrías estar hablando con nosotros, o con alguien que ya está esperando para atraparte. Hace unos días me puse a ver una serie en YouTube sobre la Deep Web. No voy a decir cuál ni el canal porque sinceramente no me pagan por eso. Solo diré que, por pura curiosidad, busqué un video sobre cómo acceder a la Deep Web, y lo hice sin pensarlo mucho. Gran error, créeme. Ahora sé que fue una pésima idea usar Windows para eso. Ya tenía la noción de que ese sistema operativo es muy fácil de rastrear, precisamente porque es el más común. Habría sido mejor arrancar una versión en vivo de Linux desde una USB, algo que se puede encontrar con una búsqueda rápida en Google. Suena complicado, pero no lo es tanto. Pero claro, pensé que si arruinaba mi laptop me iba a quedar sin nada. Y como no estoy en posición de comprar otra, decidí usar mi tableta Android. ¿Una solución ingeniosa? Tal vez, o tal vez no. Instalé un par de apps de VPN y me lancé a explorar ese lado oculto del Internet. Me sentía como un niño en una tienda para adultos, sin saber realmente lo que estaba haciendo. Solo tenía una vaga idea de que ahí se podía encontrar contenido muy turbio. Y lamentablemente, tropecé con varias cosas así desde el principio. Apenas empecé a ver ese desfile de horrores, se me revolvió el estómago y estuve a punto de cerrar todo. Pero me dije que quizás solo había tenido mala suerte y decidí seguir, con más cuidado. Aclaro algo, no soy ningún pervertido ni tengo fetiches raros, pero lo que vi va a quedarse en mi memoria hasta el día que me muera. Ya entrada la noche, pasadas la 1 de la madrugada, pensé que era el momento ideal para seguir navegando. Había leído que a esas horas la actividad en la Deep Web disminuye. Y sí, encontré cosas raras, pero también algunas que me sorprendieron. Había muchos sitios religiosos, algunos con contenido satánico. Me sorprendió ver cuántas personas andan metidas en eso. Aunque, siendo honestos, la mayoría parecían adolescentes queriendo rebelarse contra sus padres religiosos. No voy a entrar en detalles sobre mis creencias, tranquilo. También me topé con redes sociales muy extrañas y servicios de correo que nunca había visto. Y en ese punto me dije, no gracias, no estoy para líos, ni quiero que me estafen o acosen. Así que me salí de ahí de inmediato. Vi decenas de blogs de conspiraciones, desde que Justin Bieber es un reptiliano de otra galaxia y parte de los Illuminati, hasta supuestos documentos filtrados sobre experimentos humanos. Incluso había un tipo que decía haber encontrado cómo viajar entre dimensiones, como si se hubiera caído por una madriguera de conejo.
Pero si me preguntas a mí, más bien parecía que se había metido algo que no debía. Pero cuando uno cree que ya vio suficiente locura, siempre aparece algo que supera lo anterior. Lo que más me impactó fue el tema de la experimentación humana. De verdad, eso me dejó helado. Si todavía me quedaba un mínimo de esperanza en la humanidad, ahí se esfumó del todo. Fue justo en ese momento cuando me encontré con lo más espeluznante de todo: una sala roja. Solo espero con todo el corazón que esas cosas no sean reales, que todo sea un montaje, porque si no, entonces estamos mucho peor de lo que pensaba. Seguí navegando, intentando evitar lo más perturbador, pero aún así me crucé con más contenido inquietante. Armas, farmacias ilegales, fotos íntimas de celebridades, películas piratas, hackers ofreciendo sus servicios, incluso sicarios y desarrolladores de malware. Era como un mercado negro digital sin control. Hasta había un sitio que vendía billetes de dólar robados, los que supuestamente ya estaban marcados para ser destruidos por estar viejos o en mal estado, y parecía que se vendían bastante bien. No sé si eso perjudica a la economía, pero seguro que no ayuda. Pero no todo era oscuro. También encontré algunas cosas que me parecieron interesantes. Por ejemplo, visité un sitio de un tipo súper creativo que estaba desarrollando su propio sistema operativo. Tenía hasta juegos y software bien hechos. Uno de mis lugares favoritos fue una página de un culto ficticio. Lo curioso es que la gente que estaba allí no parecía tan desequilibrada como en otros sitios. De hecho, eran bastante abiertos de mente, aunque con un nivel de paranoia alto. Más adelante me topé con algo que me puso muy incómodo. Era una página que supuestamente te daba acceso a cámaras web de otras personas. Y sí, me ganó la curiosidad. Pensé, ingenuamente, que tal vez encontraría a alguna chica desprevenida, ya sabes. Pero lo único que vi fue un montón de personas frente a sus pantallas como zombies, con los ojos clavados en sus monitores, moviéndose apenas. Me estaba riendo de lo ridículo que se veían, hasta que de repente vi mi propio reflejo en una cámara. Fue como recibir un baldazo de agua helada. Mi primer instinto fue cubrir la cámara con una mezcla de susto y vergüenza. En ese momento me di cuenta de lo lejos que había llegado, de lo mal que estaba actuando. Y por si fuera poco, sabía perfectamente que eso era ilegal. Así que cerré todo de inmediato y decidí volver a la parte segura de Internet. Me puse a ver algo en Netflix, tratando de olvidar esa experiencia lo más rápido posible. Y por un momento pensé que lo había logrado. Hasta que, de la nada, mi Skype empezó a sonar. Era una llamada de un número que no reconocía. Pensé que quizás era uno de mis amigos jugando con la app. De hecho, yo mismo había estado molestando a uno para que se conectara y pudiéramos charlar mientras jugábamos en Steam. Así que lo contesté sin pensarlo mucho. Al principio no se escuchaba nada, solo silencio. Luego una voz. Era un hombre y sonaba como si tuviera más de 50 años. Su tono era extraño, frío. No dijo gran cosa, pero todo en esa llamada se sentía mal. Colgué de inmediato. Sin perder tiempo, borré todas las aplicaciones relacionadas con la Deep Web que tenía instaladas en mi tablet. Reinicié el router y me aseguré de desconectarme por completo. Hasta hoy, no tengo idea de cómo ese sujeto consiguió mi número de Skype. Y siendo sincero, prefiero no saberlo. Así que si por alguna razón estás pensando en meterte en la Deep Web, hazme caso. Protégete bien, investiga antes, habla con alguien que sepa sobre VPNs confiables o cómo mantener el anonimato en serio. Créeme, ese tipo de cosas no las vas a encontrar en la Google Play Store. Hasta que, cuando menos lo esperaba, Skype sonó. Era una llamada entrante de un número desconocido. No tenía ningún contacto guardado con ese usuario, y el nombre del remitente era una combinación aleatoria de letras y números. Mi primer pensamiento fue que podía ser uno de mis amigos bromeando, ya que hacía poco yo mismo había estado fastidiando a uno para que instalara la app y charláramos mientras jugábamos algo en Steam. Así que, sin pensarlo demasiado, contesté. Durante unos segundos solo hubo silencio. Pero no era un silencio normal. Era como si del otro lado alguien estuviera escuchando, esperando. Casi podía percibir la respiración, suave, tenue, apenas audible. Y entonces, una voz habló. Era la voz de un hombre. No era joven, eso estaba claro. Su tono era seco, áspero, y hablaba con una lentitud que me puso los pelos de punta. No dijo nada claro al principio, solo murmuraba cosas que no logré entender del todo. Algo como:
¿Crees que no te vi? Oh, la curiosidad se paga, chico. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. No sé si era por lo que había visto esa noche, por el hecho de que lo último que había hecho fue acceder a una supuesta red de cámaras ajenas, o simplemente por la paranoia. Pero de inmediato colgué la llamada. Me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a sonar. No lo hizo, pero el miedo ya estaba instalado. En ese instante entendí que todo había ido demasiado lejos. No estaba jugando. No era una simple aventura en Internet. Esto tenía consecuencias reales y lo peor, no sabía hasta qué punto ya me habían rastreado, observado o incluso grabado. Borré todas las aplicaciones que había instalado relacionadas con la Deep Web. VPNs, navegadores, accesos, todo. Hice un restablecimiento de fábrica a la tablet. Apagué mi router, lo desconecté de la corriente por unos minutos y cambié la contraseña apenas volvió a encender. Después de eso pasé horas revisando mi correo, mis redes sociales, mis cuentas, buscando algo que me indicara si alguien más había accedido. No encontré nada, pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Esa noche apenas dormí, y durante los días siguientes, cada notificación, cada ruido fuera de lugar, cada vibración del teléfono me hacía sobresaltarme. No sé quién era ese hombre. No sé cómo consiguió mi número de Skype, y sinceramente, ya no me interesa averiguarlo. Lo que sí sé es que meterse a la Deep Web sin preparación, sin conocimientos, sin herramientas adecuadas, es como meterse a nadar en aguas infestadas de tiburones con una herida abierta. No todos salen ilesos. Algunos ni siquiera salen, así que si estás leyendo esto y piensas en entrar por curiosidad, hazlo bajo tu propio riesgo. No es un juego, no es un paseo, no es una película, y sobre todo haz tus deberes antes. Investiga, aprende, protégete. Y aún así, tal vez lo mejor sea simplemente no entrar.